uno. El Señor nos da lo que nosotros necesitamos. Amén. Así es de que dejamos a nuestro hermano una vez más. Ok, pues creo que ya ahorita estamos un poco más relax, como dicen los güeros, ¿verdad? Más dispuestos a escuchar la palabra de Dios, su mensaje, su divina enseñanza. Me gustaría presentar hay un hermano ya de chamarrita verde mero atrás. Él viene conmigo de Storm Lake. Él sirve allá en la parroquia, se llama Raimundo. Viene acompañándome. Él anda de chofer ahora. Me dice gran favor de venir. Ok, en primer lugar, vamos a comenzar un poquito más, algo más concreto en lo que es la enseñanza. ¿Quién trajo catecismo de la Iglesia Católica? ¿Quién lo trajo? Levante la mano. Una recomendación bien grande, hermanos. Cuando vengan a un retiro para servidores, nunca se les olvide su catecismo. El catecismo tenemos que tenerlo de cabecera cuando venimos a escuchar una enseñanza para servidores. Entonces vamos a estar utilizando el catecismo por momentos, no siempre, pero algunos temas vamos a estar usando el catecismo. Hay unas hojitas que les dieron y esas hojitas, eso que viene ahí se llaman letanías de la humildad. Letanías de la humildad, ¿por qué? Porque en primer lugar nosotros como buenos servidores, como buenos hijos de Dios, como buenos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser ¿qué? Humildes. Tenemos que ser humildes. Entonces, yo voy a estar leyendo una partecita y ustedes van a decir la parte que dice, líbranos Jesús. Ustedes van a decir, líbrame Jesús. Yo voy a decir la primera parte, donde dice, del deseo de ser estimado, y ustedes van a decir, líbrame Jesús. Ok, pero lo vamos a ir haciendo un poco despacio. Después lo van a estar meditando un poquito, cada una de estas cosas. Entonces lo van a llevar esto para que lo pongan mero en su refrigerador, mero enfrente, para que cada vez que puedan las lean y no se les olvide, por favor. Porque esa debe ser una de las primeras características de un buen servidor del Señor, ser manso y humilde, siempre de los siempre. Ok, voy a iniciar. Dice, Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme, del deseo de ser amado, pero con ganas, como que ya tomaron su café y comieron su pan, con ganas. Del deseo de ser alabado, Líbrame, Jesús. del deseo de ser honrado, Líbrame, Jesús. del deseo de ser aplaudido, Líbrame, Jesús. del deseo de ser preferido a otros, Líbrame, Jesús. del deseo de ser consultado, Líbrame, Jesús. del deseo de ser aceptado, Líbrame, Jesús. del deseo de ser humillado, Líbrame, Jesús. del temor de ser despreciado, Líbrame, Jesús. del temor de ser reprendido, Líbrame, Jesús. del temor de ser calumniado, Líbrame, Jesús. del temor de ser olvidado, Líbrame, Jesús. del temor de ser puesto en ridículo, Líbrame, Jesús. del temor de ser injuriado, Líbrame, Jesús. del temor de ser juzgado con malicia. Líbrame, Jesús. Gracias. Ahora vamos a leer una partecita ahí abajo. Yo voy a leer la primera parte y ustedes van a repetir la segunda parte donde están los puntos suspensivos. Que otros sean más estimados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso. Jesús, dame la gracia de desearlo.
que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Jesús, dame la gracia de desearlo. Todos vamos a repetir la oración. ¿Qué dice oración? Oh Jesús, que siendo Dios, te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne, que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. Muy bien. Como les decía, vamos a ocupar el catecismo. ¿Cuál es el próximo tema? Dijimos. ¿Cómo se llama el próximo tema? Servidores bien formados y de oración. Debemos de ser servidores que bien formados y ser de oración, porque si no, no vamos a saber ni qué vamos a hacer cuando se necesita. Primero que nada vamos a hablar de oración. ¿Qué es oración? ¿Quién me puede decir qué es oración? ¿Qué es orar a Dios? A ver, díganme. Hablar con Dios. Hablar con Dios. Dialogar con Dios. Dialogar con Dios. Muy bien. Les pregunto esto. Cuando nosotros estamos en oración con Dios, ¿es un diálogo o es un monólogo? ¿Por qué no es un monólogo? Porque somos dos personas. Para un diálogo ocupamos dos personas. Y si tú y yo estamos en oración, tenemos que permitir que el que nos escucha también nos hable. O sea, no podemos estar hable y hable y hable y hable como pericos y no permitimos que nuestro Señor nos hable. Por eso cuando estamos en la oración tenemos que tener momentos de silencio, momentos de contemplación. De otra manera no escuchamos cuando el Señor nos habla. Yo he visto grupos carismáticos, creo que no pasa, pero grupos carismáticos, todo el momento, desde que inicia la asamblea, pura danza, danza y grito, danza y grito, hable, y no hay ningún momento de silencio, no hay ningún momento para escuchar hablar al Señor. Tenemos que aprender algo, aunque somos muy carismáticos 100% de corazón. Es la manera como trabajan los grupos carismáticos, pero tenemos que entender algo. Tenemos que tener momentos de silencio para permitir que el Señor nos hable a nosotros. Cuando estamos haciendo las oraciones de fusión o la oración que estemos haciendo, tenemos que tener momentos de silencio, momentos de contemplación para que el Señor nos hable. Necesito a alguien, ya saben buscar los numerales en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Ya lo saben buscar? Ok, necesito una buena lectora aquí. Vamos a buscar unos numerales y se los voy a decir para si los quieren anotar lo que es la oración. Anota los numerales y necesito alguien que me ayude a leer aquí enfrente, si no me voy a cansar demasiado de hablar tanto. Va a ser el numeral 2558. Anoten los numerales 2558, 2559, 2564 y 2565. Alguien que me ayude a leer los numerales. Los vamos a leer pausadamente. Los vamos a leer pausadamente y
vamos a tratar de entenderlo. Se los voy a repetir. 25:58, 25:59, 25:64 y 25:65. A ver qué es lo que nos dice el catecismo sobre la oración. A ver qué nos dice el catecismo sobre la oración. 25:58 y 25:59. A mí me gustaría, si hay alguien más que le encuentre, que venga a ayudar a la hermana a leer después de ella, que se me acerque aquí, porque están un poco largos y tampoco queremos cansar a la hermana. Sí saben buscar los numerales, ¿verdad? Hermanos, saben todos y no los podemos ayudar. ¿Sí saben buscar todos los numerales en el catecismo, hermanos? Ok, vamos a hacer esto. Acuérdense que tenemos como buenos católicos venir siempre armados. Primero que nada nuestra Santa Biblia y también nuestro catecismo. Por favor, ¿sí pueden leerlo? 25:58 dice: este es el misterio de la fe. La Iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles, en la primera parte, y lo celebra en la liturgia sacramental, en la segunda parte, para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre, en la tercera parte. Por tanto, este misterio exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan de Él, en una relación viva y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración. ¿Qué es la oración? Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto en medio de la prueba como en la alegría. La última parte que dijo ella es algo que decía Santa Teresa de Lisieux, era lo que ella decía, que era la oración para ella. ¿Cuál número sigue, hermana? ¿El 25:59 sigue? 25:59. A ver, ¿alguien más, hermanos, que no quiere venir a leer? Necesitamos, hermanos, que todos como buenos servidores aprendamos a participar. Acuérdense, aquí no estamos con gente que viene por primera vez, somos servidores, entonces todos debemos aprender a participar y sobre todo aprender a usar el catecismo de la Iglesia Católica, por favor. La oración es la elevación del alma a Dios, o la petición a Dios de bienes convenientes, desde donde hablamos, cuando oramos, desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad o deseo, lo más profundo de un corazón humilde y contrito. El que se humilla es ensalzado. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. Muy bien, ¿alguien más está preparado para leer la otra parte? ¿Quién lo puede leer? La oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Es acción de Dios
y del hombre. Brota del Espíritu Santo y de nosotros. Dirigida por completo al Padre, en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. El 2565. En la nueva alianza, la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La gracia del reino es la unión de la santidad, de la Santísima Trinidad, toda entera en el Espíritu, todo entero. Así, la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios, 3 veces santo y en comunión con Él. Esta comunión de vida es posible siempre porque mediante el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. La oración es cristiana en tanto en cuanto es comunión con Cristo y se extiende por la iglesia, que es su cuerpo. Sus dimensiones son las del amor de Cristo. Muy bien. Aquí el catecismo nos explica un poquito más lo que es la oración. Y si nos fijamos en algo, ¿qué fue la primera parte que mencionaba? Que tenemos que ser, ¿qué? Humildes. Tenemos que aprender a orar con un corazón humilde. Porque si ustedes y yo estamos orando llenos de orgullo, llenos de soberbia, sintiéndonos los mejores, esa oración no sirve. Otra cosa más, si ustedes como servidores están planeando, están organizando un evento, por muy pequeño, muy grande que sea, tenemos que pedir la guía del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Por medio de la oración. Porque si queremos hacer las cosas como nosotros pensamos, como nosotros nos da la gana, como nosotros queremos, eso no va a dar fruto en lo absoluto. Porque acuérdense que todo lo que hagamos tiene que ser para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y si no lo hacemos de esa manera, ese plan, por muy bueno que parezca, nunca va a dar fruto. Porque no le estamos pidiendo la guía a Dios por medio del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a orar con un corazón humilde, un corazón contrito. Yo a veces veo personas que llegan al Santísimo. Sabemos que está el Santísimo expuesto, es nuestro Señor Jesucristo presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, presente ahí. Llegan personas al Santísimo, hermanos, se la pasan, lee y lee y lee libros, lee y lee y lee la Biblia. No tuvieron ningún momento para estar en comunicación con el Señor. Se dedicaron leyendo todo el tiempo y hablando todo el tiempo. No tuvieron ningún momento de contemplación con el Señor. Yo no digo que es malo leer un libro, una cita bíblica, pero algo que nos motive o que nos lleve a estar en comunicación con el Señor, porque Él está allí presente. Se merece todo honor y toda gloria y toda nuestra atención ahí. Entonces no es justo que nosotros todavía estemos perdiendo el tiempo leyendo o rezando rosario tras rosario y el Señor ni le hacemos caso. No es correcto. No es correcto. El otro día yo vi una persona que estaba hincada frente de a una
teníamos preparado lo que es la Natividad de nuestro Señor, con las imágenes y todo ahí. Y esa señora postrada ahí, cuando teníamos el Santísimo expuesto. Nuestro Señor Jesucristo ahí presente, enfrente, y ella arrodillada ya. Y ya es una persona que tiene años en el caminar de Dios y postrada ya. Óyeme, qué falta de respeto. Yo realmente no le dije nada porque yo andaba bien ocupado, porque se iba a hacer la bendición y yo me estaba preparando. No me dio tiempo de decir nada a esta persona. Pero dije yo, qué falta de respeto. Estando el Señor ahí presente y ella ya postrada ante las imágenes de ese nacimiento. Entonces nosotros, como buenos servidores, como verdaderos cristianos católicos, tenemos que saber distinguir las diferencias cuando está nuestro Señor ahí y darle el respeto que se merece. ¿Cómo es posible que vamos a estar ahí sentados en una banca perdiendo el tiempo? Lee y lee y lee, y el Señor ni lo pelamos. Al Señor ni le hacemos caso. No, hermanos, tenemos que darle el respeto que se merece. Si no sabes qué decirle, solo ponte de rodillas ante Él y dile: Señor, háblame, que tu siervo escucha. Háblame. No le digas nada. No tienes nada que decirle, no le digas nada. Simplemente póstrate ante Él y deja que Él te hable. Porque solo así, de esa manera, tú y yo vamos a recibir la guía de Él para hacer las cosas como Él nos pide que las hagamos. Es como un trabajador en una empresa o una planta. No se van como locos a hacer el trabajo solitos, como caigan o como quieran, ¿verdad que no? ¿Qué tienen que hacer? Esperar las indicaciones de su patrón, de su jefe, del supervisor, para que les diga cómo van a hacer las cosas. Igual nosotros tenemos nuestro jefe, nuestro Señor Jesucristo, tenemos al Padre Celestial, tenemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle la guía a ellos. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Enséñame, guíame. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? ¿De qué manera lo vamos a lograr? Solo estando en oración con Él, solo estando en comunicación con Él. De otra manera vamos a hacer las cosas como nosotros querramos. De otra manera vamos a hacer las cosas como la carne quiera, como nuestra carne nos los pida. Ya no va a ser como el Señor nos lo pida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar en oración con Él todo el tiempo, para que Él nos guíe, nos ilumine, nos diga qué vamos a hacer. Si usted, hermano, predica, cuando antes de predicar 1 año, 2 años, 3 meses, 4 meses, pero antes de que le toque predicar, póngase en oración de rodillas y dígale al Señor: ¿qué quieres que predique, Señor? ¿De qué quieres que le hable a tu pueblo hoy? Él te va a decir, Él te lo va a mostrar de una u otra manera, Él te lo va a mostrar. Una vez fui a una comunidad de renovación carismática, le pregunto al coordinador: oiga, ¿y qué predican en cada asamblea de oración? No, hermano, aquí predicamos el evangelio del domingo. Óigame, si tuvieron la misa en la mañana y en la tarde vuelven a repetir la misma enseñanza del evangelio, entonces ¿qué caso tiene? Pues la gente ya no va a ir. Pues eso ya me lo dijeron en misa, ¿ya para qué voy? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como servidores? Pedirle la guía al Espíritu Santo para que nos diga de qué vamos a hablar en el próximo tema. Si usted es muy bueno para orar, es muy bueno para cantar, es lo que sea, tenemos que pedirle la guía del Espíritu Santo. De otra manera las cosas no van a funcionar. Tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial todo el tiempo, para que el plan que estemos elaborando dé fruto, y fruto en abundancia. Solo de esa manera lo vamos a lograr, estando en comunicación directa con el Señor. Pero aparte, como ustedes son renovación y hay un sacerdote y un pastor, pues también comunicaré con él nuestros planes, nuestras ideas, ¿ok? Pero ese es otro tema que vamos a profundizar más.
Entonces tenemos que hacer lo primero que ser humildes, ser mansos, ser serviciales, estar siempre a los pies del Maestro, todo el tiempo a los pies del Maestro, para que Él nos guíe. De otra manera, no van a salir bien las cosas, no va a haber fruto. Si un día usted ve que tiene años y años y años y su grupo no mejora y su grupo no crece, algo no estamos haciendo bien, algo no están haciendo bien, algo están descuidando. Este grupo lo que tiene que hacer, o todos los grupos del mundo entero, o todos los que se digan católicos, cristianos católicos, tienen que pedir la guía del Señor. Y si ven que ese grupo, ese plan, ese ministerio no da fruto por años y años y años, es porque algo no estamos haciendo bien. Algo no se está haciendo bien. Por eso es importante que siempre estemos en unidad y dialogando como hermanos en Cristo para ver cómo podemos mejorar. Entonces tenemos que estar siempre buscando la guía del Señor, no hacer las cosas por nosotros mismos, ¿ok? Entonces, si entendemos, hermanos, la importancia de lo que es la oración, estar unidos en Cristo para hacer las cosas que el Señor nos pide, para trabajar en el grupo de acuerdo como el Señor lo quiere. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo eso, la importancia de eso? Amén. Con permiso. Ya se me secó la garganta. Yo voy para cerrar esta partecita, si se fijaron el tema lo tengo dividido en dos partes. Para cerrar esta partecita voy a leer una cita bíblica. Lo pueden anotar, Efesios 6, 10 al 18. Efesios 6, del 10 al 18. ¿Ya lo anotaron? Búsquenlo, ¿ya lo encontraron? Efesios 6, del 10 al 18. Ok, voy a leerlo y como les dije hace rato, esta Biblia es un poco diferente, lo vamos a escuchar palabras diferentes. En caso que no la entiendan, pues después me preguntan para que se los explique, ¿ok? La bendita palabra de Dios dice, nos ponemos de pie para leer la bendita palabra de Dios, por favor. Tenemos que leerla con respeto porque es la palabra del Señor. Por lo demás, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poned las armas de Dios para poder afrontar las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra los hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Estad firmes, ceñid la cintura con la verdad y revestir la coraza de la justicia. Calzad los pies con la prontitud para el evangelio de la paz. Embrazad el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orad en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando por todos los santos. Palabra de Dios. Escuchamos una vez más, entonces que tenemos que realmente tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para combatir los ataques y las acechanzas del enemigo. Aparte que esta oración nos sirve para estar en comunicación directa con Dios, aparte nos sirve de protección para nosotros. Porque dice ahí, no estamos luchando contra ¿qué?
contra gente común. No, estamos luchando contra el enemigo, contra las fuerzas del enemigo. Entonces tenemos que estar preparados, ¿ok? Muy bien, creo que esa partecita como que ya la entendimos, ¿verdad? Entonces voy a brincarme a la otra parte. ¿Cuál es la otra partecita del tema? Ahora tenemos, si ya sabemos que somos hombres y mujeres de oración, ya estamos preparados espiritualmente, pero también tenemos que estar preparados como bien formados, conocer la fe de nuestra santa y bendita iglesia, conocer los fundamentos de la santa y bendita iglesia católica. No basta nada más estar en oración, pedir al Espíritu Santo, sabemos que es lo primero, pero también tenemos que estar instruidos, hermanos. A mí me tocó una vez compartir con un grupo de líderes carismáticos. Entonces yo les decía a los hermanos que es bien importante que nos formemos como buenos católicos, como buenos servidores, estar bien formados e instruirnos. Pues todos estaban de acuerdo, pero yo me acuerdo que una hermana se levantó y me dijo: hermano, a mí nada más me guía el Espíritu Santo, no ocupo nada más. ¿Saben qué, hermanos? Yo sé que el Espíritu Santo nos guía, pero si ponemos de nuestra parte, estudiando y preparándonos más, las obras del Señor van a ser más grandes todavía. No vas a hablar barbaridades ahí, tienes que prepararte, tienes que conocer de tu fe. Yo le dije, pues bueno, cada quien su manera de pensar, pero yo pienso que lo que tenemos que hacer como verdaderos servidores, verdaderos cristianos católicos, tenemos que conocer de lo que estamos hablando y sobre todo conocer los fundamentos de nuestra santa y bendita iglesia católica. Si no, ¿de qué les vamos a hablar a la gente? Si alguien nos pregunta algo en la calle, ¿cómo les vamos a contestar? Entonces es importante que tú y yo nos formemos y que conozcamos nuestra fe. Te voy a hacer una pregunta. ¿Algunos de ustedes siguen a los hermanos que son apologetas en YouTube? ¿A quién siguen? ¿A quién más siguen? Ok, hay varios muy buenos. Yo a veces también veo los videos, me sirven de mucha información, mucha enseñanza. Uno de ellos es el padre Luis Toro, el hermano José Plasencia de la Fe de la Iglesia, el hermano Fernando Casanova. Hay varios de ellos, varios apologetas muy buenos. Entonces levanten la mano los que siguen a algún apologeta católico. A ver, levanten la mano. A ver, hermanos, hay muchos que no. Entonces, como servidores, como cristianos católicos, tenemos que estarnos formando. A ver, esos que ven esos videos, díganme qué dice Efesios 3:21. No, Efesios 3:21. Primera de Reyes 6:23. Segunda de Pedro 1:20. Éxodo 25:18. Efesios 4:5. Mateo 12:32. Hermanos, lo que yo les estoy diciendo son citas bíblicas que sirven para defender nuestra fe. Si a usted en la calle le hacen una pregunta y no sabe eso, usted está frito, hermano. ¿Por qué? Usted tiene que dar capítulo y versículo. Tiene que dar testimonio, que tiene que dar fe de su iglesia. Fíjense bien, les voy a mencionar unos puntitos porque es importante estar instruidos y preparados. Unos de ellos son: primero vamos a conocer nuestra fe, y conociendo nuestra fe, ¿qué va a suceder? La vamos a amar más. Dice un dicho por ahí: desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Y nosotros como católicos tenemos más recursos. Tenemos la Santa Biblia, tenemos el catecismo,
Tenemos tantos recursos nosotros como iglesia que podemos aprender y conocer más nuestra fe. Tenemos que aprender a vivir cristianamente. Si no conocemos nada, ¿cómo vamos a profundizar en nuestra fe? Tenemos que aprender a vivir cristianamente. Por eso los servidores tenemos que estar instruidos. Otra es, debemos dar razón de nuestra fe. Era lo que les decía. Tenemos que dar razón de nuestra fe. Podemos dialogar con los que están alejados de nuestra fe, con los mismos hermanos católicos que no saben a veces ni dónde están parados. Hermanos, me ha tocado saber de gente que han sido catequistas, han sido del coro, y ya los veo en otras iglesias protestantes. Yo los veo ya con los testigos de Jehová, con los mormones, en otras iglesias están. Y eran catequistas, eran ministros de Eucaristía, eran lectores, eran músicos, eran líderes de la renovación carismática y ya están en las iglesias protestantes. ¿Por qué? Porque no saben ni de dónde están parados, hermanos. Nada más están enseñando lo poquito que leyeron allí, ya se la creen que se la saben de todas. Pero viene alguien bien astuto allá, que sabe manejar la Biblia un poquito, les leen el texto sin los contextos y se los llevan a sus iglesias y les lavan el cerebro bien fácil. Porque nosotros como católicos somos perezosos para estudiar, somos perezosos para aprender de nuestra Santa Iglesia Católica, somos unos católicos tibios todavía. Tenemos que levantarnos, tenemos que dejar esa pereza, hermanos. Cuando la Biblia nos habla de pereza se refiere más a pereza espiritual. ¿Y saben qué? Eso es un pecado capital. Eso es un pecado capital, la pereza. Y si nosotros nos domina esa pereza para las cosas de Dios, imagínense ustedes, hermanos, somos presa fácil para el enemigo. Presa fácil para el enemigo. No estamos preparados. Hermanos, alguien que me diga cuáles son las virtudes, 3 virtudes teologales. Rapidito. Las 3 virtudes teologales, ¿cuáles son? Hermanos, tienen mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer. Las 3 virtudes teologales son las más sencillas y las más simples: fe, esperanza y caridad. Esas son las 3 virtudes teologales. ¿Cómo es posible que ustedes como servidores a estas alturas todavía no se las sepan distinguir? Tenemos que trabajar más, por favor. Por eso muchos hermanos católicos están yendo de la iglesia, porque nosotros como líderes no nos formamos, no nos instruimos y la gente se va mejor. Una vez me acuerdo que una persona se me acercó en mi lugar de trabajo. Antes yo trabajaba para una planta procesadora de pavos, y se me acercó una señora por allá y me dice: oiga, dice, me dijeron algo. Le digo: ¿qué le dijeron? Le digo: dígame. Así llena de sorpresa. ¿Qué le dijeron? Me acaba de decir alguien que va a su iglesia que en su Biblia no tienen el libro de revelaciones. Ah, qué revelación tan magnífica le dieron. ¿Cómo? Le digo, como que no me cae el 20. A ver, repítame eso. No, dice, ese hermano vaya a su iglesia y dice que ustedes no tienen el libro de revelaciones. A ver, hermanos, ¿cuál es el libro de revelaciones en la Biblia? Apocalipsis. Magnífico, gracias, por lo menos eso lo saben. Eso es muy bueno. La palabra Apocalipsis quiere decir revelación o revelaciones, y aparte es una palabra de origen griego. Una palabra de origen griego, y quiere decir ¿qué? Revelaciones. Entonces ya le expliqué a la señora, le digo: no, mire, hay una confusión pequeña. Lo que pasa que nosotros tenemos ese libro de revelaciones, pero en nuestra Biblia dice Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra que viene de origen griego y quiere decir revelaciones, traducida al español. Ya se quedó la señora. Oh, dice, es que como esa persona va mucho va a su iglesia y anda ahí siempre metido en la iglesia, pues yo pensé que era verdad.
Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, estando en este nivel de servidores, y no sabemos ni eso? Tenemos que trabajar más, hermanos. Tenemos que dejar la pereza espiritual, formarnos más, estudiar más, prepararnos más. Cuando alguien le diga, yo oro directamente aquí con el Señor, no necesito ir a ninguna iglesia, hermano, dígale, usted está bien perdido, más perdido que una cabra. Dice Efesios 3:21, a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los siglos y todos los tiempos. ¿Cómo dice Efesios 3:21? A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los tiempos. Por eso le cae a la boca a esa persona. No, hermanito, usted está bien perdido. Y hay alguien que se bautizó 2, 3, 4 veces por allá. Hermano, pues quiere decir que usted no ha leído ni la Biblia. ¿Cómo que no? Pues no. Efesios 4:5 dice, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Entonces, tenemos que tener un solo Dios, una sola iglesia y un solo bautismo. Entonces, si alguien se va de la iglesia católica y va y se vuelve a bautizar, no saben lo que anda haciendo. No está respetando lo que dice la bendita palabra de Dios. No lo está respetando. Por eso usted y yo, como verdaderos servidores del Señor, nos tenemos que preparar para instruir al que no sabe. Tenemos que ser instrumentos bien preparados. Para los que no se están instruyendo en apologética, háganlo en cuanto puedan, pero ya es urgente. Mucha gente se está yendo de la iglesia católica porque no saben nada de su fe. Ha habido hasta coordinadores de la renovación carismática que se han hecho pastores de otra iglesia y se han llevado a todo su grupito. Por eso se lo han llevado, porque no saben ni de dónde están parados. Tenemos que aprender más de nuestra fe católica. Hay que aprender más teología, hay que aprender más criptología, hay que aprender más sobre los documentos de la iglesia. Tenemos que formarnos más. No podemos seguir siendo católicos mediocres. Tenemos que prepararnos bien. Primera Reyes 6:23 dice: en el santo de los santos puso 2 querubines de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto. ¿De qué está hablando ahí? De las imágenes. Cuando alguien te dice que el Señor prohíbe las imágenes, entonces ¿por qué dice Primera Reyes 6:23? En el santo de los santos puso 2 querubines de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto. Imaginen ustedes 5 metros. Yo creo que si uno de ellos hubiera entrado a ese templo, le da su infarto allí. Y eran 2. De que con las alas extendidas, cada ala medía 2,5 metros. Entre los 2 eran 10 metros de ancho. Con las alas extendidas, sus querubines. Éxodo 25:18. Éxodo 25:18, ¿qué dirá? Cuando puso la serpiente en el... No. Anda muy lejos. Puso 2 querubines de oro macizo en las extremidades de la cubierta. Dios le dijo a Moisés: harás 2 querubines de oro macizo en las extremidades de la cubierta. ¿En dónde? Sobre el arca de la alianza. Cuando alguien a usted le pregunte que las imágenes, no. La palabra ahí dice en tal capítulo, tal versículo, dice eso. ¿Usted por qué me dice que no? Lo que pasa es que algunas personas te leen la Biblia de manera truculenta, y como nosotros no leemos la Biblia, caemos en las trampas. Nos lavan el
el cerebro, pero bien facilito. Por eso, porque no estamos instruidos. Todavía somos católicos tibios, católicos cómodos, que no estudiamos, no nos preparamos. Tenemos que tomar la decisión de ya comenzar a estudiar. Está bien ver los videos, eso yo también lo hago, pero hagan algo más. Analícenlos, tomen las citas bíblicas, estúdienlas, repásenlas, memorícense las citas bíblicas. Pero tenemos que hacerlo ya. Porque hay muchas personas que se han ido de la Iglesia Católica por ignorancia de su fe, porque no la conocen. Tenemos que conocer más. Mateo 12:32, ¿qué dice? A ver, hermanos, ayúdenme. Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero que calumnia al Espíritu Santo no se perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿Ya lo encontraron? Mateo 12:32. Tenemos que esforzarnos, hermano, para que cuando alguien te pregunte de tu fe, no le vaya a salir como este hermanito le salió ya a esta señora. Oiga, que es que no tienen el libro de revelaciones en su Biblia, no lo tienen. Tenemos que decir basta, tenemos que levantarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar. Me acuerdo que una vez fui a Berkeley, California, a una universidad que nos daban unas clases, nos dieron unas clases de teología. Cuando yo todavía era carismático, andaba bien animado, bien encendido allá, y gloria a Dios y aleluya, y todo bien. Pero cuando llego a esas clases, había sacerdotes, había diáconos, había religiosas, y nadie quería a los carismáticos. Todos hablando mal de los carismáticos. Yo me quedaba callado. Mejor no digo nada porque me voy a quemar. ¿Y qué pasaba? Pues todos. Dije, ¿qué onda? ¿Qué pasará? Pues yo ando tan encendido acá con el Espíritu Santo acá que me trae acá, y gloria a Dios y aleluya y todo. Y pues ya, pues yo no decía que era carismático, porque todos decían, no, que los carismáticos para allá, que los carismáticos para acá. Hasta que ya me los había acercado a unos sacerdotes y a unos diáconos, pues que ya conocían. Digo, oiga, digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieren a los carismáticos? ¿Qué les han hecho? No, dice, lo que pasa es que hay muchos líderes, creen que se la saben de todas, creen que saben más que el Papa, se creen la última Coca-Cola del desierto y no aceptan instrucciones de nadie. No quieren ni escuchar a su pastor, quieren hacer las cosas como les da la gana. Allí en San Francisco ese mismo año, fue ahí cerca, ver que está pegadito, San Francisco, California, uno de los maestros de teología decía que hubo un coordinador de la renovación carismática, comenzó a hacer las cosas como les daba la gana, se fue a él a formarse otra iglesia y se llevó casi la mayoría de los carismáticos junto con él. Pero ¿por qué sucedió eso? Por lo mismo, el hermano no estaba formado. El hermano nada más comenzó a agarrar las cosas a como lo hacen las otras iglesias. No es suficiente estar en la comodidad, estar en, ¿cómo se llama? Lo espiritual, bien hyper, ay, gloria a Dios, alabanza, qué hermoso se siente, Señor. Gracias, tú me has elegido, soy el perfecto, soy lo mejor, Señor, gracias a ti, Señor. Pero ¿qué pasa cuando vienen las pruebas? ¿Qué pasa cuando vienen las situaciones difíciles? Ese emocionalismo se te acabó. ¿Por qué? Porque no estás bien cimentado en tu fe. No estás bien cimentado en tu fe, se te acaba ese emocionalismo y mejor corres. Ahora imaginémonos algo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él comenzó a sentir los primeros azotes, los escupitazos, los maltratos, si se tratara de sentir bonito, ¿saben qué hubiera hecho Él? Hubiera salido corriendo. Sálvense solos, ¿qué? Esto está feo. Esto está feo, les hubiera dicho y nos hubiera dejado ahí sin salvación. Imagínense nosotros como servidores vemos un pequeño problemita. No,
ay, la vemos mejor, aquí está duro y mejor se van. Ay, que se queden solos los de la mesa y la coordinadora, yo mejor me voy a ver cómo se la arreglan ellos. Por pequeños problemas, pequeñeces, estamos yéndonos y no estamos haciendo lo que nos corresponde, porque no estamos bien fundamentados en nuestra fe, no la conocemos, hermano. Cuando un hermano se paró por ahí y dice, es que yo me volví a bautizar porque yo estaba chiquitillo, yo ni sabía, por eso me fui a bautizar otra vez. Entonces, cuando eso nos diga, por eso lo tenemos que decir, Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Es que si usted se vuelve a bautizar, usted está haciendo las cosas totalmente contrarias a como nuestro Señor nos las ha enseñado. Alguien dice, no, pues yo leo la Biblia solito y yo solito la saco, la interpreto como Dios me ilumina, como el Espíritu Santo me ilumina. Segunda de Pedro 1:20 dice, ¿qué dice, hermanos? Segunda de Pedro 1:20. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Ninguna. Y segunda de Pedro 3:16. Se los dije antes y de nuevo se los dije antes. Hay algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño. Segunda de Pedro 3:16. Estaba pensando doble, porque estaba pensando en la de Gálatas. Gálatas 1:9. En Gálatas 1:9 sí dice, se los dije antes y de nuevo se los repito, si alguien viene con un evangelio diferente al que han recibido, maldito sea, anatema. Si alguien viene con un evangelio diferente al que han recibido, maldito sea, anatema. Y acordémonos de algo, que esto es inspiración divina, la palabra de Dios. Gálatas 1:6, ¿qué dice? Me sorprende que abandone tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. El Señor ya lo rescató, el Señor dejó sus enseñanzas por medio de los discípulos. Y vienen otras personas que te hablan bonito, te lavan el cerebro y fácil te llevan a otra iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros como católicos no nos hemos formado. Nosotros como católicos no estamos instruidos. La gente, ustedes hermanos, los ven como líderes. Tienen que prepararse para cuando alguien venga y les haga una pregunta, la sepan contestar de la manera correcta. Si al momento no se acuerdan quizás de la respuesta, pues díganle, ¿sabe qué, hermanita, permítame a un rato más o mañana yo se la contesto? Pero tampoco podemos estar inventando lo que no sabemos. Mejor quedarnos callados hasta que investiguemos la respuesta correcta. Tenemos que instruirnos. ¿Quién ha rezado el rosario? Todos, ¿verdad? Lucas 1:28, ¿qué dice entonces? Díganme, ¿los que han rezado el rosario? Lucas 1:28, ¿qué dice? Esa es la anunciación. Cuando llegó el ángel Gabriel a saludar a la Virgen María, donde le dice, salve, llena de gracia. A ver cómo dice en sus Biblias. No todas las Biblias dicen igual, de acuerdo a la traducción de la Biblia. Lucas 1:28. Léanme dos que sean Biblias diferentes para ver cómo dice. Lucas 1:28. Llegó el ángel hasta ella, y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Alguien trae otra Biblia diferente? ¿Nadie trae la de Jerusalén o la Latinoamérica, la Didaje o la... Ok, ustedes como
buenos líderes, cuando den un pasito más adelante, les recomiendo la Biblia de Jerusalén o la Biblia, la Didache o la Biblia de Navarra, más adelantito, ¿ok? Por ahorita está bien con esa, pero cuando vayan aprendiendo más, les recomiendo las otras Biblias, ¿ok? Ok, entonces, allí lo que acaba de leer, hermano, dice, alégrate, llena de gracia. Eso está en Lucas 1:28. Hay algunas Biblias que dicen Ave María, en otras Biblias dice Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ok, entonces, cuando nosotros en las Biblias vemos la palabra Salve María, no quiere decir que ya está salvada, porque hay muchas personas que a veces pregunto, me dicen, oh, ya está salvada, porque ahí dice Salve María. Error fatal. Esa palabra no está en español. Esa palabra que ustedes ven ahí donde dice Salve María, la palabra salve está en latín, no está en español. Por eso algunas personas cuando leen esas Biblias donde dice Salve María, dicen, oh, ya está salvada porque allí dice salve. No, esa palabra está en latín. ¿Qué quiere decir ese saludo? Hermano, usted que se la sabe todas, ahorita se me va a quedar callado en esta pregunta, a ver si los demás me ayudan. ¿Qué importancia tenía el saludo del ángel Gabriel a la Virgen María? ¿Qué quería decir? Alguien dígamelo. Esos que rezan el rosario todos los días, los que rezan el rosario todos los días, ¿qué quería decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la importancia de ese saludo? Era alguien importante porque la mujer en ese tiempo, pues nadie quizás la saludaba. Le estaba diciendo que ella tenía una gracia para recibir esa bendición. Era alguien importante. Van bien, van bien. Tienen la idea. Ok. Ese saludo, el saludo original en los escritos originales decía Jaire que Jaritomene. Jaire que Jaritomene. Esa palabra está en griego. Pero entonces, ahí lo que quería decir, salve llena de gracia, que Jaritomene es llena de gracia. Y se busca en toda la Biblia, en ninguna parte de la Biblia se repite la palabra que Jaritomene. ¿Por qué? La criatura mortal única, llena, totalmente llena y saturada de la gracia de nuestro Señor fue la Santísima Virgen María. Por eso cuando alguien decía que Jaritomene, sabía que se referían a la Santísima Virgen María, solamente a ella. Entonces, ese saludo, cuando se les daba en aquellos tiempos, ese saludo era exclusivamente, como decía el hermano por allá, a emperadores, a los reyes y a las reinas de aquellos tiempos. Cuando tú saludabas a esa persona, te tenías que inclinar ante ella, si le tenías que decir, por ejemplo, si era la reina, salve reina. Si era el rey, salve rey. Pero te tenías que inclinar para saludarlos. No lo podías ver a los ojos y decirle, hola, salve. Capaz te mandaban matar, porque a ellos no los podías ver a los ojos ni parados para poder saludarlos. Ella era la máxima autoridad y se hacía lo que ellos decían. Entonces, si tú los saludabas de esa manera, podía ser hasta reo de muerte. Ahora ustedes imagínense cuando llegó el ángel Gabriel enviado por nuestro Padre Celestial ante ella, se inclinó y le saludó y le dijo, salve reina. Con ese saludo le está dando un título grandísimo, grandísimo. Estaba comparando en una de mis clases una vez unas Biblias, la católica y otras Biblias de otras religiones, sobre esta misma parte de cómo decían las otras Biblias. Ya entendimos la importancia del saludo, ¿verdad? Que solamente era para reinas, para reyes y emperadores. Entonces, me encontré una Biblia, se los voy a decir, una Biblia que se llama El Nuevo Mundo,
una Biblia negra, en lugar de poner el salve, ahí las ediciones nuevas, la palabra salve se la quitaron por completo. Pero hay ediciones viejas que decía todavía la palabra salve, pero las ediciones nuevas se la quitaron y le pusieron buenos días, María. Imagínese usted que vaya y le diga a un rey o una reina, buenos días, rey, buenos días, reina. Cuello. Solo por esa falta de respeto tan grande. Ahora imaginémonos algo. Nuestro Padre Celestial mandó a saludar a la Santísima Virgen María, a la Quejeretumene, a la llena de gracia, con ese honor, con ese respeto, con esa reverencia, la mandó a saludar. Y que ahora nosotros, miserables pecadores, le digamos buenos días. Una falta de respeto de las más grandes. Entonces, tú y yo como católicos debemos de conocer los fundamentos de nuestra iglesia. Algo bien sencillo para ustedes, ayúdenme. ¿Cuáles son las dos partes principales en que se divide la misa? Nada más eso, las dos partes principales en las que se divide la misa. Como veo que le piensan mucho, a ver, díganme cuáles. ¿Y cuál es la otra? O sea, hay dos liturgias, pero ¿cuáles son? Las dos partes principales en que se divide la misa es la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Esas son las dos partes principales en las que se divide la misa. Y si nos podemos explicarle paso a paso lo que se celebra en cada misa, el significado, las palabras y todo, no acabamos hoy. Otra pregunta. ¿Cómo se le llama al momento en que nuestro sacerdote hace la bendición sobre el pan y el vino? ¿Cómo se le llama? No, el momento se le llama epíclesis. El momento en que él está poniendo las manos para hacer la consagración del pan y el vino se le llama epíclesis. Ahora, cuando ya el pan y el vino cambian de sustancia y se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, se le llama ¿cómo? Transubstanciación, como dijo la hermana. Transubstanciación. Porque la sustancia cambia. Deja de ser pan y deja de ser vino para convertirse en el cuerpo y la sangre del Señor. Cuerpo, sangre, alma y divinidad presente en la Sagrada Eucaristía. Entonces tú y yo, hermanos, si no nos preparamos, no educamos a nuestros hijos, ¿qué va a ser de esas criaturas? ¿A dónde van a encaminar su vida? ¿Qué tipo de sociedad nos espera si nosotros no educamos a nuestros hijos? La sociedad está de cabeza. Y si tú y yo no nos preparamos, no nos formamos para formar a nuestros hijos, ellos van a aceptar todo lo que les ofrece el social media, lo que les ofrece el mundo por fuera. Después no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque el mundo ya nos ganó. El mundo ya se nos llevó. Ahora, ¿ustedes creen que realmente está nuestro Señor Jesucristo presente allí en cuerpo, sangre, alma y divinidad después de la consagración? ¿Sí o no? Sí. Ok. Dígame qué dice Juan 6:53. Juan 6:53, ¿qué dice? En verdad es mi cuerpo y sangre. Verdaderamente es mi cuerpo. Por ahí va cerquita, va cerquita. Necesita repasar un poquito más. Y Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen mi cuerpo y no beben mi sangre, no tienen vida en ustedes. Juan 6:53. En verdad les digo. ¿Cuándo nuestro Señor Jesucristo mintió? Nunca mintió, ¿verdad? Y cuando dijo ahí, ¿qué dijo? En verdad les digo, si no comen mi cuerpo y no beben mi sangre, no tienen vida en ustedes. Y para poder recibir
recibir a nuestro Señor, todo completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad en nuestro ser, ¿cómo debemos de estar? Limpios, vivir sin pecado, ir a confesarnos para recibir la gracia de nuestro Señor, la gracia transformadora en nuestras vidas. Juan 6:67, ¿qué dice? En Juan 6:67, nuestro Señor Jesucristo viene a los discípulos y les dice: ¿quieren marcharse también ustedes? ¿Por qué? Porque cuando Él habló de su presencia real en el pan y el vino, muchos se fueron, muchos lo dejaron. Cuando nuestro Señor Jesucristo vio eso, en lugar de retractarse, en lugar de decir que no, le preguntó a sus discípulos en Juan 6:67, ¿quieren marcharse también ustedes? Y en Juan 6:68, ¿qué les dijo a Pedro, San Pedro ahora? ¿Qué les dijo a nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú y yo, ¿a dónde iremos? Solo tenemos que ir a Él. Solo tenemos que reconocerlo a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y hacer las cosas como a Él le agradan. Solo eso tenemos que hacer. Primero, ser hombres y mujeres de oración para que Él nos dirija y nos diga qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, fortalecernos ante los momentos de dificultades. Y después, prepararnos, estudiar. Me voy a ir, pero ya tengo los teléfonos de la coordinadora. Les voy a hablar, a ver, hermanita, ¿quién se aprendió más citas bíblicas? Trabajen en memorizarse las citas bíblicas. Trabajen en memorizarse las citas bíblicas, no nada más ver por ver videos. Repásenlos, estudienlos, anoten las citas bíblicas, vuélvanlas a repasar hasta que se las aprendan. Es importante estudiar, es importante conocer nuestra fe. Imagínense ustedes, si viene alguien y a ti te dice: mire, hermano, usted está en la iglesia equivocada. Hermano, usted está en la iglesia equivocada. Mire, usted cuando era niño, cuando era niña, lo bautizaron y eso ni sirve, eso ni era válido. Humanamente, se la van a creer. Se la va a creer uno humanamente. Pero si vamos a la palabra de Dios, a lo que nos enseña la Biblia, hay fundamentos donde vemos que fueron bautizados niños. Y después de Efesios 4:5, lo que acabamos de leer. O sea, no te puedes volver a bautizar. Si tú y yo, como servidores, como católicos, como líderes, no nos preparamos, ¿qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a decir a los demás cuando nos pregunten? ¿Cómo vamos a defender nuestra fe? No podemos, porque no sabemos de dónde estamos parados. Ahora imagínense ustedes, ¿por qué tanta gente se está yendo de la iglesia? Porque están buscando una iglesia a su medida, porque la suya no la conocieron siquiera. Aquel que diga: es que yo era católico y pues allí pues no se hacían bien las cosas, eran muchos pecadores, por eso me fui a otra. Pecadores hay en todos lados, hermanos. Y lo importante es que nos reconozcamos pecadores, para que el Señor tenga compasión y misericordia de nosotros. De otra manera no vamos a poder. ¿Quién va a tomar la decisión de prepararse de aquí en adelante? De estudiar, aprenderse las citas bíblicas. No basta estar en el emocionalismo nada más. No basta con estar brincando y gloria a Dios, amén, aleluya. No basta. Yo sé que Él se merece todo honor y toda gloria, Él solo merece. Pero tenemos que prepararnos también, conocer los fundamentos de nuestra iglesia. Cuando vayan a cualquier formación, lleven su catecismo, lleven su Biblia. Hay que aprender más de los documentos de la iglesia. ¿Sí se saben el credo? ¿Sí se saben el credo? Sí, qué bien. El credo hay una parte donde dice: creo
en una santa iglesia católica y apostólica. ¿Por qué es santa? Porque el que la fundó es santo. ¿Por qué es apostólica? Porque estaba fundamentada en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y esa enseñanza quién se le dejó a los apóstoles? Cristo Jesús se la dejó a los apóstoles. ¿En qué momento nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, o le encargó a Pedro la tarea de pastorear su iglesia? O donde le dijo, mira, tú vas a ser el que vas a ser el líder de la iglesia. Donde le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra. ¿En cuál sitio de la Biblia está? ¿Cuál sitio de la Biblia está? Mateo 15, 16. Ay, no. Mateo 16, 18, Mateo 16, 19. A ti te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del mal no prevalecerán sobre ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El Señor fue bien clarito allí. Juan 20, 22 a 23, ¿qué dirá? A quienes ustedes perdonan los pecados les quedarán perdonados, y a los que les retengan los pecados les quedarán retenidos. Juan 20, 22, 23. Sí, pero al principio Jesús apareció ante ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Y después cuando les dijo en el 23, les dijo, a quien les perdone los pecados les serán perdonados, al que se los retengan les serán retenidos. Ya lleva un punto, felicidades. Eso es muy bueno. Entonces, hermanos, tenemos que prepararnos a conciencia, ya no ser de aquellos servidores tibios y mediocres. Tenemos que prepararnos a conciencia. Tenemos que prepararnos a conciencia, para que así a tu propia familia, tus propios hijos, algún vecino, un compañero, compañera de trabajo te pregunte algo, sepan contestar con seguridad. No vayan a hacer como el programa ese, el Chapulín Colorado, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme cuando te hagan preguntas que no puedes? O diciendo, tráigame tierra, ¿cómo le hago? O como le hacen muchos, no, creo que ustedes ya no lo hacen, ¿verdad? Pero muchos ponen una placa ahí enfrente de su casa. Este hogar es católico. No aceptamos No aceptamos propaganda protestante de otras religiones, como dicen. ¿Por qué lo hacen los católicos? ¿Por qué ponen eso? Porque tienen miedo de dialogar con esas personas, por eso lo hacen. Si usted estuviera seguro de su fe, no lo pone. Le diría, claro que sí, hermanito, claro que sí, hermanita, páseme, siéntese, vamos a dialogar. Usted con su Biblia y yo con la mía dialogamos. Pero aquellos que son cobardes y no conocen su fe y no se sienten seguros de su fe, ponen una placota ya, este hogar es católico. No, hermanos, tenemos que conocer nuestra fe, no ser miedosos, no ser cobardes. Los hijos de Dios no tienen que tener esa cobardía ya. Tenemos que estar bien armados, bien preparados. ¿Cuántos minutos llevamos, hermano? ¿Cuánto lleva el tiempo? ¿Cuántos minutos llevamos ya? Ok. Voy a hacer una oración leve nomás para cerrar el tema. Que nos ponemos de pie y para cerrar el tema. Entonces, nada más como conclusión, hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres de oración para recibir las instrucciones de nuestro buen Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, para ver qué es lo que vamos a hacer.
¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a planear las cosas? Y también nos va a servir de defensa cuando vienen las pruebas, los momentos difíciles. Otra, estar bien formados para cuando alguien venga a preguntarnos sobre nuestra fe, podamos hablar de nuestra fe con seguridad. Que no nos pongamos a temblar ahí de miedo y ahora, ¿qué hago? O escondernos mejor de ellos o darle la vuelta, no. Tenemos que pedirle al Señor la gracia y estar bien instruidos y preparados en oración. ¿Ok? Si me quiere apagar ahí ya, hermano, ok. Padre Santo, Padre Misericordia, te pido y te suplico, Señor, que